Buenas, queridos amigos, bienvenidos al Tintero una semana más. Hoy hablaremos de Javier Alandes. Javier Alandes es un autor fundamentalmente de género histórico y de género de aventuras, ya con una cierta trayectoria, cuya producción narrativa ha estado centrada sobre todo en todo lo que es el universo del arte. Hay que señalarse al respecto sus dos anteriores novelas, Las tres vidas del pintor de la luz, que ilustra la trayectoria de Joaquín Sorolla, y también Los guardianes del Prado, una novela ambientada en plena guerra civil española, que trata además de las oscuras relaciones entre el bando nacional y la Alemania nazi, con la cuestión del expolio sobre el patrimonio artístico y pictórico español como telón de fondo. Y en esa misma línea va quizá su última obra, La última mirada de Goya, que a continuación pasaremos a comentar. Bien, la trama. Francia, finales del siglo XIX, el cónsul español en París recibe la orden de trasladar los restos de Francisco Goya a España. Sin embargo, a partir del momento en que se lleva a cabo la exhumación, viene a descubrirse que a los restos del pintor le falta el cráneo. Esto evidentemente va a desconcertar al cónsul, que contratará los servicios de un célebre detective parisino, al que va a dar el encargo de encontrar precisamente ese cráneo. Y es a partir de este momento en el que Javier Alandes nos va a trasladar a principios del siglo XIX, donde vamos a encontrarnos con un Goya los últimos momentos de su vida, exiliado en Burdeos a raíz de sus ideas liberales, y dentro de un contexto sociohistórico definido por la restauración monárquica, la restauración del antiguo régimen, y en concreto en España por el reinado de Fernando VII y la total liquidación de las Cortes de Cádiz. Y es precisamente en los círculos de Fernando VII donde hay una pretensión, y es la de liquidar a los afrancesados, liquidar a todos los hombres vinculados a la herencia de la Ilustración, entre ellos el propio Goya y todo su entorno más inmediato. Y esto es lo que va a ser la trama dinamizadora, vamos a decirlo así, de la obra. Javier Alandes nos va a trasladar alternativamente entre principios y finales del siglo XIX, dentro de lo cual van a ir interaccionando personajes históricos y personajes ficcionales. Entre los históricos hay que señalar en este sentido la figura de Leocadia Zorrilla, la compañera sentimental de Goya en los últimos años de su vida, y también de Rosalía Weiss, pretendida hija bastarda de Goya, un personaje relativamente olvidado o desconocido para aquellos que no son eruditos en la historia del arte, pero hay que decir de ella que fue la maestra de pintura de Isabel II, y esto es interesante señalarlo ahora que estamos recuperando o hablando de la recuperación de la voz de las mujeres en el ámbito artístico, en el ámbito científico, en el ámbito literario. Y al lado de estos personajes históricos y reales, Alandes va a dar vida también a una serie de personajes ficcionales, donde van a haber detectives, donde va a haber criminales, delincuentes, sicarios, todo esto dentro de esa trama de voluntad de liquidar a Goya y a su círculo liberal. Y al mismo tiempo también es una obra que nos descubre esa emergente ciencia del siglo XIX en plena industrialización, ¿no?
Es una trama que hay que decir que una novela que, que es bastante híbrida, puesto que combina el género histórico con el género detectivesco, con el género de aventuras, y a pesar de que es una obra pues, bastante voluminosa, yo os sugeriría que no os asustéis, porque es una obra con un buen ritmo narrativo, con una buena gestión sobre todo de los picos narrativos, lo que hace que eso retenga al lector, con poco relleno, y es algo que yo agradezco, porque siempre he dicho que uno de los males de la novela histórica es caer demasiado en la disertación y en el detalle, y esto es algo que evita Arandes, lo que no impide que también pues, nos pase por ese Burdeos, perdón, del siglo, de principios del siglo XIX, y sobre todo también por ese París de finales de ese propio siglo XIX, ese París que va a cambiar totalmente de identidad gracias sobre todo a un tal Gustave Eiffel. Por lo tanto, yo diría también que la novela sugiere otro tipo de reflexiones, sobre todo lo que hace referencia a los personajes, porque nos hace mucho pensar en lo que es la condición humana. ¿En qué sentido? En que vemos en la novela cómo ciertos personajes grises, un tanto yo diría que tenebrosos, sin escrúpulos, pueden llegar a reflexionar sobre sus propios actos, a rectificar, e incluso vemos a personajes como, en principio, que no son malas personas, pero que pueden cometer todo tipo de atrocidades. Por lo tanto, quizá esto es una reflexión muy personal mía, también los personajes pues interpelan sobre esa doble corriente que caracteriza a la condición humana. Yo tengo que decir además pues bueno, que es una novela que puede interesar a aquellos que os guste la historia del arte, a aquellos que os guste también pues, la historia política y social, y por lo tanto mi recomendación para esta semana no puede ser otra que esta. La última mirada de Goya de Javier Alandes, publicada por Contraluz. Y con esto, pues queridos amigos, ya poco me queda por decir, aparte de volver a recomendar la obra, sobre todo para los grandes apasionados de novela histórica y de novela de aventura, y también de género detectivesco. Y a partir de aquí, pues como de costumbre, me queda despedirme de vosotros con 1.000.000 de abrazos literarios.